Muy buenos días, mi querido público. Bienvenidos y bienvenidas a Educación Inclusiva, un espacio donde exploraremos cómo construir una educación que realmente abrace la diversidad. Hoy abordaremos dos temas muy importantes: la multiculturalidad y la igualdad de género en nuestras aulas. Soy tu presentadora, Girlesa Mena Rentería, estudiante del doctorado en educación de la Universidad de las Américas y el Caribe en su área Sociología de la Educación. Durante los próximos 25 minutos analizaremos avances, retos y, lo más importante, soluciones concretas para hacer de nuestras escuelas espacios verdaderamente inclusivos. Bienvenidos. Imagínense una escuela donde cada niño y niña se sienta reconocido en su identidad, donde las diferencias no sean barreras, sino puentes para el aprendizaje. Ese es el ideal para el que perseguimos cuando hablamos de educación intercultural y con perspectiva de género. Pero ¿cómo pasar del discurso a la práctica? ¿Qué avances reales tenemos y qué desafíos seguimos enfrentando? Eso es precisamente lo que exploraremos hoy, basándonos en investigaciones recientes y experiencias concretas. Iniciemos. Comencemos por comprender qué significa el multiculturalismo en educación. El multiculturalismo en educación es un enfoque pedagógico y político que reconoce, valora e incorpora la diversidad cultural en el sistema educativo. Busca que todas las culturas presentes en una sociedad tengan representación y respeto en las escuelas, promoviendo la igualdad de oportunidades y combatiendo la discriminación. No se limita solo a incluir contenidos de diferentes culturas en el currículo, sino que busca transformar las estructuras educativas para que sean más justas, equitativas e interculturales, fomentando el diálogo y el enriquecimiento mutuo entre todos los grupos culturales. Según el investigador Ernest Díaz Couder, existen tres enfoques principales. El multiculturalismo liberal. Este se centra en el individuo y promueve una educación bilingüe que terminan transicionando hacia la cultura dominante. El multiculturalismo comunalista prioriza la autonomía de las comunidades, pero realmente nos interesa es el multiculturalismo pluralista, que busca construir diálogos auténticos entre todas las culturas. En mi experiencia he visto que muchas escuelas caen en lo que Díaz llama multiculturalismo superficial. Celebran fechas importantes, pero mantienen un currículo centrado en la cultura dominante. La verdadera interculturalidad exige lo que Ávila denomina competencias interculturales críticas, capacidad de dialogar, cuestionar privilegios y construir conocimientos colectivos. La clave aquí es entender que no se trata solo de tolerar las diferencias, sino de reconocerlas y valorarlas como parte de nuestro tejido social. En la práctica, ¿dónde estamos? Según Guter Dietz, muchos sistemas educativos caen en lo que se llama multiculturalismo ornamental. Celebramos el Día de la Diversidad, ponemos banderas de diferentes países, pero el currículo central sigue siendo monocultural. Yo he visitado muchas escuelas donde los niños indígenas aprenden sobre los aztecas, como si fuera una civilización muerta, mientras su cultura vibra y vibrante queda invisible en el aula. Esto nos muestra que el camino por recorrer es aún más largo. Entonces, ¿qué hacer? Héctor Ávila nos propone desarrollar competencias interculturales críticas. Esto significa formar docentes que puedan cuestionar sus propios privilegios culturales, facilitar diálogos genuinos entre perspectivas diferentes, co-crear conocimiento con las comunidades. Un ejemplo inspirador viene de Chiapas, donde comunidades estatales han desarrollado materiales educativos que integran su cosmovisión con la ciencia occidental. Medford viene de Chiapas, donde comunidades estatales han desarrollado materiales educativos que integran su cosmovisión con la ciencia occidental. No es folclore, es enriquecimiento mutuo. Pero la diversidad no solo es cultural. Ahora
Hablemos de otra dimensión igualmente crucial, la igualdad de género, porque la educación que no es equitativa en género simplemente no es educación de calidad. Según Trejo, sus colaboradores hemos avanzado significativamente. Hoy tenemos protocolos contra el acoso escolar, materiales educativos más inclusivos, mayor presencia de mujeres en carreras STEAM, pero ¿es suficiente? El informe de la UNICEF nos alerta los estereotipos de género, según presente en los libros de texto, en las expectativas de los docentes, incluso en las distribuciones de los espacios en el patio de recreo. La educación transformadora de género, como la define la UNICEF, va más allá de incluir a las mujeres. Se trata de deconstruir el sistema binario que tanto hombres como mujeres. En mi práctica como docente he visto cómo los niños sufren cuando se le dice a los niños, los hombres no lloran, o cómo las niñas sufren de sus capacidades cuando se trata de matemática. Pero no solo hablemos desde la teoría, escuchemos las voces de quienes viven esta realidad día a día en una pequeña entrevista. Muy buenos días. En estos momentos nos encontramos con la docente Aura Mireya Rengifo. Ella nos va a responder la pregunta relacionada con interculturalidad de género y la inclusión. Buenos días, docente Mireya. Buenos días, señor Yerlesa. ¿Qué estrategia ha implementado para fomentar la interculturalidad en su aula? Buenos días, oyentes y señor Yerlesa. Mi nombre es Mireya Rengifo Moreno, soy docente de la institución educativa Santo Domingo Sabio CM Puchó, del grado Aceleración del Aprendizaje. La estrategia que yo utilizo con mis estudiantes es el diálogo permanente y constante, en donde creo grupos con diferentes niños o niñas y realizamos preguntas tales como: ¿cuáles son las celebraciones más frecuentes de las costumbres de cada una de sus familias? Donde ellos, algunos responden los platos típicos, porque como sabemos estamos en Quito Chocó, algunos niños y niñas no son propiamente de nuestro municipio, sino que son de diferentes. Entonces, en diferentes municipios o pueblos o veredas tienen por costumbres lo que son los cantos, lo que son los bailes tradicionales, bien puede ser de chirimía o de la tradición que ellos traigan de acuerdo a sus familias o creencias. Entonces podríamos decir que de acuerdo a estas actividades que usted hace, fomenta el respeto, la manera de ellos de pensar y la manera de que sus compañeros, podría decirlo así, sean asertivos y empáticos en cuanto a la formación que usted tiene. Sí, porque va muy encaminado a la hora de, como son costumbres, pues uno respeta, son diferentes tradiciones y le toca a uno como docente orientar. En estos momentos nos encontramos con el docente Hamilton Rentería de la secundaria del Colegio Carrasquilla Industrial, el cual nos va a deleitar con la respuesta a la siguiente pregunta. Profe, buenos días. Hola, ¿cómo están ustedes? Profesor, ¿cómo incorpora usted la perspectiva de género en su práctica docente diaria? Miren, esta perspectiva es muy importante porque nosotros debemos ser incluyentes o inclusivos. Nosotros debemos preparar una clase, bien sea para esa heterogeneidad que representa el salón de clases, tanto hombres, mujeres e inclusive personas que tengan otro género como homosexuales, bisexuales o transgéneros, porque esa perspectiva es lo que nos permite enriquecer nuestra clase diariamente, enseñarle a los estudiantes que hay que respetar el género contrario. El hombre debe respetar a la mujer al hombre y sobre todo convivir en este espacio académico porque todos tienen igual derecho. De acuerdo a este entonces podríamos decir que al hacer esto fomentamos un ambiente seguro y así logramos un aprendizaje significativo. Sí, un ambiente seguro, un ambiente saludable y nosotros podemos enseñarle a los estudiantes lo que significa la tolerancia, la inclusión y sobre todo que los estudiantes aprenden a reconocer al otro en el género contrario. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Buenos días, en estos momentos nos encontramos con la secretaria de Educación Municipal, Marilene Salas. Le vamos a hacer una breve pregunta sobre la inclusión en la educación. Buenos días, secretaria de Educación.
En estos momentos necesitamos saber cuál considera usted que es el principal reto para lograr una educación verdaderamente inclusiva. Bueno, yo creo que para lograr una verdadera educación inclusiva es importante la formación de los docentes de todas las áreas, no solamente los docentes que trabajan con ellos en las áreas, en la básica primaria, no solamente para los docentes de apoyo, sino para todos. ¿Por qué? Porque sabemos que, de acuerdo a la 1421, todos los estudiantes deben estar dentro de las aulas de clase. Y ese docente de aula, ese docente de las áreas fundamentales, debe tener la suficiente formación para trabajar con cada uno de los pacientes, sin importar la condición o la discapacidad que pueda llegar a presentar. Sabemos que ese plan individualmente razonable se debe realizar con base en la discapacidad del estudiante, pero no se logra si el docente no está formado, si el docente no conoce realmente las herramientas que son fundamentales para eso. Ahora bien, el tema de los espacios, del ambiente, juega también un papel fundamental para que los y las estudiantes cuenten con una educación realmente inclusiva. Muchas gracias, profesor. Gracias, le agradecemos. De acuerdo a lo que nos dice la secretaria, sabemos que como docentes nuestra formación es muy importante para lograr una educación inclusiva en nuestros estudiantes. Al finalizar de este recorrido queda muy en claro que la multiculturalidad y el género no son temas separados, son dos temas de la misma moneda o dos caras de la misma moneda. La educación que reconozca la dignidad de cada persona, los avances son reales, pero los retos también. Como educadores, como estudiantes, como sociedad, tenemos la obligación de seguir avanzando. La educación no solo refleja la sociedad, la transforma y nosotros podemos ser parte de esa transformación. Les agradezco su compañía en este recorrido. Los invitamos a seguir comentando en nuestras redes con su hashtag Educación Inclusiva y sigamos construyendo juntos una educación para todas y todos.